Muy buenos días. Es un gusto acompañarles esta mañana. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación de Comercios y Fácil y la Dirección Nacional de Medicamentos les damos una cordial bienvenida y agradecemos por su participación e interés en el presente webinar titulado Regulación de medicamentos clasificados como estupefacientes, psicotrópicos, precursores químicos y agregados, el cual lleva como objetivo dar a conocer la legislación farmacéutica vigente aplicable a medicamentos que contengan estupefacientes, psicotrópicos, agregados y precursores químicos, a efecto de prevenir observaciones en la tramitación de permisos y visado de productos, fabricación, distribución y dispensación de productos controlados por la Dirección Nacional de Medicamentos. Este webinar es el número 18 de la serie de 36 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Dirección Nacional de Medicamentos en materia de trámites de registro, renovación y visado de medicamentos farmacéuticos, productos cosméticos y químicos, gestión de permisos de funcionamiento de establecimientos, así como la promoción de los productos, entre otros. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio y al final de la evaluación agradeceremos utilizar el chat y con gusto estaremos dando respuesta a sus consultas. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat. Contarán con 5 minutos para realizarla. Posteriormente tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tendremos a continuación la participación del licenciado Eric Alfonso Palacios Varillas. Él es licenciado en Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador. Tiene maestría en Gestión de Riesgo y Planes de Calidad. Actualmente está a cargo de la supervisión en la Unidad de Estupefacientes de la Dirección Nacional de Medicamentos desde el 2020 y ha participado activamente en la elaboración de listados de medicamentos y sustancias controladas y no controladas por la DNM. Cedo la palabra al licenciado Eric Palacios Varillas. Adelante, licenciado. Hola, buenos días. Muchas gracias, arquitecto, por la presentación. En efecto, estamos esta mañana para compartir un poco sobre la regulación que se aplica a los medicamentos controlados en general, la especificidad que tiene cada uno de ellos, porque hacemos una regulación diferente para estupefacientes, una diferente para psicotrópicos, una diferente para precursores y otra diferente para agregados, em, por el tipo de riesgo que estos representan. Bueno, vamos a iniciar con la presentación. No sé si me confirman que ya la pueden visualizar. Sí, sí, licenciado, se confirma. Ok, bueno, mi nombre es Eric Alfonso Palacio Varillas. Ya me presento el arquitecto. Soy licenciado en Química y Farmacia. Aprovecho acá esta oportunidad para felicitarlos a todos los colegas que están acá en la reunión en el Día del Químico Farmacéutico. Y bueno, vamos a comenzar hablando sobre lo que es la normativa en general o los controles que podemos realizar sobre la regulación de este tipo de productos. Permítame un segundo que tengo un problema por aquí. Lo que yo estoy proyectando.
Bueno, creo que ya lo logré solventar. Inicialmente vamos a hablar sobre los controles que nosotros aplicamos y sobre en qué nos basamos para hacerlo. Em, la regulación de los medicamentos está dividida en varias partes, entre las autorizaciones de importación, las autorizaciones de comercialización, las autorizaciones para dispensación, hasta que llega al paciente, y si este, pues, por X o Y razones no logra llegar al paciente, pues también se emiten autorizaciones para su destrucción. Em, Todo esto lo encontramos en la legislación farmacéutica y todas las demás normas que son aplicables al respecto. Em, Tenemos diferentes tipos de normas que se aplican a la regulación de este tipo de productos. Por ejemplo, tenemos la ley de medicamentos, donde se establece de forma general los requisitos que debe contener una receta. Le confiere a la unidad de estupefacientes la regulación de este tipo de preparados y bueno, y también el tipo de sanciones administrativas que pudieran existir en caso de que exista una falta. Tenemos la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas que pues podría aplicarse debido al mal manejo de este tipo de medicamentos. Tenemos normativas regionales, como podrán haber observado hace unos días, estuvo unos compañeros de la unidad de estupefacientes, entre ellos el jefe el licenciado José Luis Reyes, participando en una reunión de la CICAD, donde se elaboran recomendaciones para que pueda aplicarse en los países miembros. Nosotros tenemos, por ejemplo, el reglamento modelo de la CICAD, que nos ayuda a establecer como controlados o no controlados diferentes tipos, más que todo, de productos químicos. Y en el caso de los medicamentos, ¿verdad? Que los precursores químicos son algunos, los que son de receta especial retenida y otros no, como por ejemplo los que contienen cloro de amonio son medicamentos únicamente bajo receta médica. Y bueno, la normativa que nos rige a nosotros como DNM y que debe aplicarse también a los regulados son las convenciones, ¿verdad? Sobre este tipo de preparados. Tenemos tres. La de 1961, que es la Convención sobre Estupefacientes. La de 1971, que es la Convención sobre las Sustancias Psicotrópicas y la de los precursores químicos, que esta fue establecida en 1988. Estas tres, todos han sido ratificados por El Salvador, entonces somos un estado que tiene que verificar el cumplimiento y aplicación de estos mismos. Por ejemplo, de 1961 se establece toda la regulación del cannabis, del opio, y del tipo de regulaciones que puede aplicar un estado parte, que como mínimo tienen que ser las que recomienda las instituciones como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y establece también de que se pueden aplicar controles más rigurosos. Y de ahí es que parte la base legal para que en las normativas nacionales pueda incluirse en el listado de medicamentos y sustancias controladas las sustancias agregadas. Tene- Ahí se establece también las previsiones de cómo establecer las previsiones y de igual forma en el Convenio sobre Sustancias Psicotróficas de 1971 se establece la forma en que los países tienen que manejar este tipo de sustancias. Como les mencionaba anteriormente, en el ámbito regional tenemos a la CICAD-OEA, quien nos emite recomendaciones para que puedan aplicarse en los estados parte. Vamos a continuar ah, mencionando o dando a conocer diferentes conceptos que nos pueden ser útiles para esta ponencia, para este webinar.
tenemos 4 y es importante que sepamos identificar para saber qué es, cómo vamos a continuar nuestros trámites para prevenir cualquier tipo de observación en el trámite que se va a realizar. Tenemos los estupefacientes, que son sustancias con alto poder de dependencia y que se establecen como tal en el listado de medicamentos y sustancias controladas. Estas, por decirlo así, son las sustancias más complicadas porque generan hábito y dependencia. Cuando hablamos de estupefacientes, ustedes no me dejarán mentir, me refiero a morfina, me refiero a fentanil, que son medicamentos o sustancias que si ustedes lo utilizan en una cantidad bien alta, después hay que dar a los pacientes un tratamiento después del uso, ¿verdad? Para prevenir los síndromes de dependencia que les pueden generar estados de ansiedad. Y tenemos los psicotrópicos, que son sustancias que tienen efectos sobre el sistema nervioso central o el sistema nervioso en general. Y pues la diferencia entre los psicotrópicos y los estupefacientes es que estas únicamente generan un hábito, pero si usted deja de consumirlo, no va a haber un problema, como decirle, de funcionamiento de todos sus sistemas de su cuerpo. Únicamente va a sentir por el hábito que necesita ese medicamento, pero no es que vaya a tener una falla en el funcionamiento de su cuerpo. Y las agregados son estas sustancias que el, el Estado salvadoreño, a través de la unidad de estupefacientes, ha considerado que se tienen que someter al control. Entre ellos tenemos la isopiclona, tenemos boldenona, propofol, sevoflurano, que son sustancias que tienen efectos similares a las que antes mencionamos. Y pues que se les aplica la misma regulación para importación, exportación, y tenemos los precursores químicos. Estas sustancias podría decirse de que no son estupefacientes, psicotrópicos y agregados, más sin embargo algunas pudieran tener efectos similares, ¿verdad? Pero no son las drogas como tal, sino que se utilizan en el proceso de obtención. Estamos hablando de, si vamos a revisar el listado, tenemos tolueno, sileno, permanganato de potasio. Cada uno tiene sus efectos diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, unos como solventes y el permanganato de potasio, que es una sustancia que es primordial para el proceso de síntesis del clorhidrato de cocaína. Y tenemos otras como la efedrina, que son necesarias para la producción de anfetaminas. Bueno, voy a continuar describiendo las funciones de la UE, que son las que les mencionaba que tenemos establecidas en la ley de medicamentos, es decir, nosotros vemos importación, exportación, fabricación, expendio, dispensación de este tipo de medicamentos. Y de forma específica en el artículo 6, literal Q, nos dice que tenemos la facultad para regular la importación y consumo de los productos regulados en la ley de actividades relativas a las drogas. Nos referimos a estupefacientes, psicotrópicos, agregados y sustancias químicas. Ahora, si nos vamos a la distribución y comercialización, estos artículos son del reglamento de estupefacientes, psicotrópicos y agregados. Em, Dice que la DNM debe autorizar a todos los establecimientos que quieran comercializar internamente este tipo de preparados para que estén disponibles a la población cuando estos los necesitan. Y ahí nos mencionan quienes están facultados para poder obtener este tipo de permisos: las droguerías, las farmacias, los laboratorios farmacéuticos, los botiquines de hospitales nacionales y privados,
Y también se menciona por ahí a los establecimientos veterinarios de forma general, ya que también existe consumo de estos medicamentos. Em, Considero importante resaltar esta parte antes de iniciar a hablar sobre la dispensación, y es de que toda dispensación de medicamento controlado o comercialización hacia los pacientes debe realizarse apegada a la prescripción que ha realizado el médico. Es decir, debe realizarse no voy a mencionar ningún medicamento en específico, podría entenderse mal, pero por ejemplo, estamos hablando de clonazepam, tenemos diferentes marcas disponibles en el mercado de medicamentos conteniendo clonazepam, pero debe entregársele al paciente la que el médico dice. En la cantidad, si dijo 30 comprimidos, se le entregan 30 comprimidos. Y si en un dado caso no existiera disponibilidad, se debe notificar al médico para que él pueda evaluar eh, cómo proceder, si va a anular la prescripción o si en todo caso va a buscar un medicamento alterno que tenga los mismos efectos o similares efectos terapéuticos. Y por qué les mencionaba esto, y es importante resaltarlo, porque si no se hace de esa forma, eh, existe la ley reguladora de actividades relativas a las drogas, que establece una penalidad para las personas de que no lo hagan de la forma que ya se establece. Bueno, acá la puse en la presentación. Tenemos ahora las autorizaciones de comercialización. En esta parte se encuentran involucrados ambos establecimientos involucrados a través de sus regentes. Se compone de una solicitud de transferencia y de una solicitud de aceptación, junto con el pago del arancel correspondiente, y pues es autorizado por el jefe de la unidad de estupefacientes. Em, Quizás en esta parte es bien importante resaltar de que las observaciones más frecuentes que tenemos es hay un error en el lote, hay un error en el número de registro sanitario, en el nombre comercial del medicamento, o incluso, em, por ejemplo, cuando nosotros solicitamos en el formulario la cantidad a transferir y a veces no es específico porque solamente se colocan, por ejemplo, el número 5, pero nosotros no logramos identificar si quieren 5 tabletas o si son 5 cajas. Entonces, quizás hacer la recomendación en esta parte de que pueda ser claro para que podamos avanzar, prevenir observaciones y pues que se facilite la autorización de comercialización de este tipo de medicamentos para que pueda estar a disponibilidad de los pacientes de forma oportuna. Pues los controles que tenemos dos tipos. Por ejemplo, actualmente únicamente para las farmacias tenemos el portal de NM Control de Recetas, en el cual se hace el manejo de toda la dispensación y pues les permite a las farmacias conocer sus inventarios en digital y cargar los ingresos o salidas de medicamento a través de esta plataforma. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo se visualiza el portal de NM Control de Recetas y las funciones que tiene. Por ejemplo, tiene la sección para agregar transferencias, que estas pueden ser de entrada o de salida, ¿verdad? Tenemos las transferencias por comercialización, que es cuando los laboratorios y las droguerías les comercializan en las farmacias. Tenemos las devoluciones, que es cuando por varias razones el medicamento va a ser devuelto previa autorización de la DNM al proveedor. En esta parte también se ingresa
esa autorización para que el sistema pueda realizarles el descargo correspondiente. Es menester mencionar de que en esta parte se han hecho actualizaciones en la regulación en los últimos meses y es la cuestión con las devoluciones. Antes, previamente, cuando se autorizaba, se cargaba de una sola vez en el sistema, pero tuvimos varios inconvenientes de que, por ejemplo, el medicamento aún tenía un periodo de vida útil y no se percataron y se realizó la descarga en el sistema, pero también se realizó la venta del lote a devolver. Entonces nos estaban llegando solicitudes de modificación de inventario y pues era un poco complicado porque, por ejemplo, la autorización era de 100 tabletas a devolver, pero ya solo se iban a devolver 70. Entonces había que hacer varios procesos para poder enmendar eso. Y pues se tomó a bien, tomando en cuenta ya lo que ya establece el reglamento de estupefacientes, de verificar la aceptación del medicamento por parte de quien lo va a recibir, en este caso el proveedor. Y se solicita a los regulados de que nos puedan compartir un comprobante documental de que este medicamento ya fue devuelto. Con eso nos hemos logrado reducir la cantidad de casos a resolver sobre este tema. Y bueno, hablando siempre del portal de NM Control de Recetas, existe la opción el menú de recetas, que se compone de dos partes. La mayoría de médicos actualmente ocupan el portal en línea de la DNM para realizar las prescripciones. Más sin embargo, los médicos veterinarios aún no se encuentran en este sistema, entonces, o las recetas que vienen del Sistema Nacional de Salud, por decirlo así, em, son recetas en físico. Entonces, en la pestaña de recetas existen dos opciones, el ingresar receta y consultar receta, para que las farmacias puedan realizar la descarga del medicamento. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo se observa las transferencias cuando se les han cargado a las farmacias y que pues ellos realizan el descargo o se recomienda hacer el descargo cuando esto ya se ha movido físicamente también para evitar cualquier inconsistencia en el inventario. Y ahí aparece todo el historial y se puede identificar de que cuando la transferencia ya está cargada, se aparece con el estado de procesada. Y si está pendiente de ser aceptada por la farmacia, aparece con el estado de ingresada. Y bueno, acá en la imagen a la derecha podemos ver un ejemplo de cómo se visualiza una prescripción con los datos generales que debe contener de acuerdo a lo que ya establece la ley de medicamentos. Vamos a hablar brevemente de la prescripción porque esto es algo que deben verificar las farmacias, pero que también deben completar los médicos al momento de realizar la prescripción. Acá les presento de forma general la base legal sobre la cual se aplica esto. Y un ejemplo del sistema cerrado que tenemos para el control de las recetas, ¿verdad? Como podemos ver en el esquema, DNM autoriza las recetas o las genera a través de crearle el usuario y contraseña en el portal en línea para médico, o a través de entregar un talonario en físico al médico que sí lo requiere, o a través de las recetas que poseen el visto bueno de DNM para que se puedan emitir en los hospitales. em, los botiquines, que son recetas que se utilizan únicamente dentro de ese botiquín. Es decir, en el botiquín hay un sistema cerrado de prescripción y dispensación también, y pues si la receta debe salir
si por dado caso en el establecimiento de salud de un botiquín privado no está disponible, pues puede emitirse la receta especial retenida de forma digital o física y que está debidamente autorizada por la DNM. Y bueno, el ciclo es así. El DNM entrega las recetas al médico. Posterior a realizar la evaluación médica, se le entrega al paciente y el paciente se acerca a la farmacia de su preferencia para que le puedan eh, dispensar o despachar el medicamento. Em, y las farmacias, a través del portal de NM Control de Recetas, está emitiendo el reporte constante que es verificable siempre para la DNM y que nos permite tener un control de las existencias. Y que, por ejemplo, los médicos tienen en su portal en línea y nosotros acá podemos verificar existencia de medicamentos en tiempo real, de acuerdo a la información ingresada por las farmacias. Bueno, acá tengo un ejemplo de la receta especial retenida en forma física y pues que esta contiene cada uno de los datos que ya establece la norma para que ésta sea válida. Estamos hablando del medicamento en su nombre comercial y genérico, em, la prescripción, el periodo de prescripción y la forma de identificación del paciente, sus nombres completos, documento de identidad y la residencia. Y bueno, la dosis diaria que debe coincidir con lo que dice el total de prescripción. Por ejemplo, si son 60 cápsulas y la prescripción es de 30 días como máximo, em, tiene que coincidir la dosis que dice el médico. Pues, son dos cápsulas diarias o según corresponda. Y pues la receta adquiere validez a partir de su día de emisión. Si se emite una receta el día de hoy, 4 de julio de 2023, eh, con la firma y sello del médico adquiere validez por 30 días. Y de lo contrario, pues si no se despacha en ningún establecimiento farmacéutico, esta receta automáticamente cambia anulada, cambia su estatus a vencida, perdón. Y de igual forma se maneja en el portal en línea las recetas que no se retiran en los establecimientos farmacéuticos automáticamente cambian al estatus vencida. Ahora vemos acá la prescripción en línea, la cual tiene muchas ventajas y es bueno mencionar de que la mayoría de médicos actualmente ya ocupan esta opción para poder realizar prescripción porque tiene muchas ventajas. Por ejemplo, la primera que podemos identificar es de que en la receta física no pueden existir en enmendaduras ni tachaduras. Es decir, si pasamos una línea mal, escribimos mal una letra, no se puede enmendar, esa receta queda anulada automáticamente. Pero en el caso de la prescripción en línea, tiene esas ventajas de que podemos identificar al paciente si ya tiene historial con su número de DUI, es decir, si pasó consulta con el médico Juan hace un mes y ahora viene con el médico Jorge, Jorge puede ver toda la prescripción, el historial de prescripción que ha tenido este paciente. Esto nos ayuda a que los médicos puedan identificar efectos adversos, cualquier interacción con otro medicamento controlado y pues le pueden brindar una mejor atención al paciente en este caso, además que ha permitido disminuir el desvío de este tipo de medicamentos y que debido al desvío las personas que realmente lo necesitan no pudieran acceder a él porque disminuía la disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Que em, está mayormente regulado que no se prescriba en un periodo menor de 30 días y que pues que no se prescriba el mismo medicamento em, en ese mismo periodo de tiempo por diferentes médicos.
Y bueno, por acá está el menú de recetas, la información general de cómo lo ve el médico, los datos sobre la dosis, que son los mismos que vemos en la receta física, y la opción, uno de los beneficios es de que el médico puede editar esta receta, es decir, si lo que les comentaba al inicio sobre el que debía entregarse la especie del medicamento prescrita por el médico y en la cantidad que él dice. em, si no había el medicamento que se ve acá en la imagen, que contiene bromazepam 3 miligramos, em, existen otras alternativas farmacéuticas y entonces el médico tendrá bien si lo puede, si va a cambiar por la alternativa farmacéutica, únicamente editando la misma dentro del periodo de vigencia que ésta tiene. Y de esta forma es que esta pantalla ya es de lo que ve DNM. En esta parte nosotros podemos realizar diferentes tipos de investigación, historiales de consumo. Lo podemos hacer por estado de recetas despachadas, por ejemplo. Podemos identificar cuántas recetas se vencieron. Em, Podemos buscar por cada farmacia, podemos identificar todo lo que se ha estado despachando. Podemos identificar este, por cada médico qué prescripción ha hecho, por cada paciente qué medicamento ha estado consumiendo y de forma general por producto controlado. Y pues se puede mezclar ahí el tipo de búsqueda que queremos realizar y se puede delimitar por un periodo de tiempo o se puede hacer desde que existe estos sistemas para la prescripción y dispensación de medicamentos controlados. Bueno, acá tenemos un ejemplo de que realizamos el filtro para el médico y para un paciente en específico y pudimos ver todo el consumo que ha tenido en los últimos 5 años, en el periodo de 2016 a 2020. Bueno, ahora vamos, habiendo pasado ya por la prescripción y dispensación, que esto se ven involucrados los botiquines y las farmacias y los médicos, y bueno, los establecimientos de distribución al por mayor. Ahora vamos a hablar de los requisitos para importación y exportación de los establecimientos que están autorizados para tal efecto. Son para el caso de medicamentos y materias primas controladas. Cuando me refiero a materias primas, me refiero a las que son para productos farmacéuticos, es decir, los principios activos que vamos de los medicamentos que se van a fabricar acá en el país. Veíamos al inicio la base legal y acá está descrita de forma específica em, las partes de esta norma que aplican al comercio nacional, al comercio internacional. Bueno, acá tenemos una serie de requisitos. El inicial es, y por eso se menciona de que para poder hacer cualquier otro trámite, todo inicia con estar inscrito y debidamente autorizado y solvente el establecimiento farmacéutico que quiera realizar esa actividad. Por ejemplo, mencionábamos los laboratorios y droguerías, son los que están autorizados para hacer esta importación. Entonces, tiene que contar con su regente y pues tiene que tener autorización para el funcionamiento. De ahí está la cuestión de las previsiones de importación, que hace poco ya se enviaron las previsiones de país a la Junta Internacional de Estupefacientes para el próximo año y se les solicita en ese sentido a los regulados que la puedan presentar a más tardar el 31 de mayo para que DNM pueda consolidar estos datos y tenga al menos un mes para poder validarlo, ya que esta regulación nosotros se la aplicamos a los regulados, pero también se nos aplica a nosotros.
como Estado salvadoreño, formando parte de la Convención Única sobre la Convención de Estupefacientes, perdón. Eh, Tenemos hasta el 30 de junio para presentarlas al organismo regulador internacional. Y bueno, continuando con los requisitos, se debe tramitar la autorización para cada importación y exportación. También se tiene que contar con el libro para manejo de productos y sustancias controladas. Este libro puede ser, anteriormente existían físicos, pero hoy podríamos decir de que ya ningún establecimiento autorizado maneja libros en físico. Y está tanto los que tienen sistema, que son las farmacias, y que esperamos que posteriormente puedan ser todos. Y lo que se les autoriza un libro con un formato específico en Excel para que puedan realizar los reportes a la DNM sobre la comercialización de estos. Y bueno, existen otras cosas que se deben cumplir, por ejemplo, que es la notificación de ingreso. Esto es bien importante para nosotros porque nos permite generar los informes trimestrales que se deben enviar al organismo regulador que les mencionaba, eh, principalmente de estupefacientes y psicotrópicos, para que exista un dato verdadero sobre los consumos que se están teniendo y que esta institución pueda trasladar a los países o estados fabricantes las necesidades de estupefacientes que pudieran haber y que pues ellos puedan sintetizarlas, porque nosotros no, por ejemplo, en el país sí importamos tanto medicamento como producto terminado o como materia prima, los principios activos, pero acá en el país no se sintetiza. Entonces, por ejemplo, no fabricamos como tal el principio activo. Entonces, esta información es importante para evitar que exista una sobreproducción y que esta no se vaya a consumir y se vaya a desviar hacia el mercado ilícito por diversas razones, ¿va? Eh, Esas son recomendaciones de que se deben cumplir porque son también requisitos que vamos a verificar para autorizar un permiso de importación, por ejemplo. Que se nos estén remitiendo los informes mensuales en los primeros 10 días posterior a que se ha finalizado el mes que se va a reportar y pues que se haya registrado la importación en el libro o sistema autorizado para tal efecto. Aquí están los datos generales que tiene que contener un permiso de importación. Podemos ver ahí como datos importantes la vía de ingreso y el punto de ingreso. Es importante aclarar en esta parte de que existe una norma aprobada por la CNA sobre las aduanas donde pueden ingresar estas mercancías, debido a un consenso que existió en su momento entre las diferentes instituciones que se encuentran involucradas. Y bueno, solicitud adquiere validez ejecutiva de acuerdo a la norma, con la firma y sello del regente del establecimiento farmacéutico profesional responsable del importador. De igual forma, las solicitudes de exportación. Esta, la diferencia es de que como las convenciones que veíamos al inicio establecen una condición, y hablando de la condición de la forma general, además de todos los demás requisitos que se verifican, es de que para poder autorizar una exportación, em, el otro estado tiene que tener ya a donde va el producto, ya tiene que haber emitido un permiso de importación. Y pues lo que verificamos es de que ese permiso de importación coincida con lo que nos están solicitando autorización para exportar y que pues se encuentre debidamente legalizado acá en el país. Es decir, que ese permiso de importación ya haya sido validado por las vías diplomáticas correspondientes de que es verdadero.
Bueno, esta parte es bien importante y creo que vamos a hablar bastante sobre ella. Como lo mencionaba de forma general al inicio, este, las droguerías pueden importar producto terminado y materias primas, y los laboratorios, de acuerdo a sus funciones que les atribuye la ley de medicamentos, pueden importar materias primas. Em, Se les solicita de enero a mayo que nos puedan presentar su previsión para el próximo año, y a partir de ello nosotros realizamos el análisis para poder establecer nuestras previsiones de importación a través de los métodos que sugiere la JIFE que se puedan utilizar para establecer la previsión. De acuerdo al consumo del año anterior, existencias al 31 de diciembre del año al que corresponden las previsiones, y también tanto la norma internacional como la norma nuestra establece de que se pueden presentar cuotas complementarias o previsiones extemporáneas. La cuota complementaria es cuando ya se ha agotado la importación, por ejemplo, de clonazepam, tenían previsto importar 500 gramos, y ya el importador, entiéndase, el laboratorio de droguería, ya finalizó o ya consumió hoy, el 1 de julio, ya consumió todos esos 500 gramos. Si existe que una necesidad de país, cuando me refiero a la necesidad de país, es que como Estado necesitemos cubrir a estos pacientes que están consumiendo este medicamento, puede autorizarse una cuota complementaria eh, de, de esta sustancia. Pero en este caso es que el regulado tiene que informarnos en la solicitud que nos hace em, ampliamente cuál es el análisis que ellos han hecho para que se pueda autorizar esta cuota complementaria. Es decir, tiene que estar enfocada en las necesidades de los pacientes, en las necesidades de cubrir o de tratar una enfermedad o de prevenir la misma, pero no puede enfocarse, debido a que El Salvador es parte de los convenios, en motivos de comercialización. Tienen que enfocarse en la cuestión de salud pública. Y de igual forma con las previsiones extemporáneas, cuando, por ejemplo, los casos más comunes de previsiones extemporáneas es cuando un determinado proveedor, me refiero a una droguería o laboratorio, de repente requiere abastecer a una institución del Estado. La previsión extemporánea tiene que enfocarse y basarse en esa, en esa situación, porque ya existe un análisis de que, pues, si ese medicamento no viene, no va a llegar a los pacientes de la población salvadoreña que lo necesita. Y bueno, lo que les mencionaba acá, de que se hace un análisis para establecer las previsiones, y nosotros verificamos ya una vez presentada la cuota complementaria o la previsión extemporánea, si esta aún tiene espacio dentro de las previsiones presentadas del país, las cuales no lo había mencionado, pero están públicas en la página web de la Junta Internacional de Estupefacientes. Ahí está el estado de las previsiones y está la de todos los estados del mundo que forman parte, están adscritos a la convención, y por ahí vamos a encontrar El Salvador sobre la cantidad prevista tanto de estupefacientes y de psicotrópicos para consumo en ese año, en el año que, por ejemplo, ahorita vamos a encontrar la de 2023. Y quizás es importante aclarar en esta parte que nosotros la vemos como previsiones de importación, por el sentido de que al día de hoy puede ser que después, el próximo año o antes, quizás ya se sintetice algún tipo o se haga un proceso de cultivo
de alguna planta para obtener ya la sustancia activa, ya podríamos hablar nosotros también de necesidades de estupefacientes, porque así lo ve el organismo regulador internacional. Y nosotros acá, por el contexto que les mencionaba, lo llamamos necesidades de importación o previsiones de importación. Y bueno, acá están los formularios que nosotros completamos y que se han completado hace poco para presentar las previsiones del país. Bueno, creo que esto era lo que les mencionaba hace poco de la ampliación de la previsión, que podía ser por cuota complementaria o por previsión extemporánea. Y bueno, la única diferencia entre ellas es que la previsión extemporánea es cuando no existía previsión. Por ejemplo, la droguería X, em, no habían previsto importar ¿qué? Fentermina, por ejemplo. Pero surgió una necesidad de salud pública, se identificó y se documentó como tal. Entonces, esta puede presentar una previsión extemporánea para esta sustancia con los atestados que corresponden. O si ya tenía, o el consumo de repente vino lo que nos pasó en 2020, de que el consumo, por ejemplo, de midazolam, de fentanil aumentó, eh, y se agotó la previsión de importación, pues nos pueden solicitar una cuota complementaria debidamente justificada. Bueno, acá tenemos un ejemplo de la autorización que otorgamos y que pues una vez le emitimos, ese es un permiso de importación de precursor químico, pero por ejemplo, si hablamos de un permiso de importación de estupefacientes, eh, en general contiene estos datos y pues después deben continuar los procesos que les mencionaba de legalización de este para que ustedes lo puedan enviar a la, al estado exportador y que pues ellos puedan emitir la autorización de exportación. Y es por eso de que el periodo de vigencia de los permisos de estupefacientes y de psicotrópicos es mayor que el de los precursores químicos, ¿no? Estamos hablando de 6 meses contra 3 meses. Y con la cuestión de los agregados, y también lo tomamos como 6 meses, pero en ocasiones esta sustancia no es controlada en el país de origen, entonces por, de acuerdo, ellos poseen independencia para poder establecer cuáles sustancias van a someter a control y cuáles no. Entonces es quizás un poco más rápido que puedan realizarles la exportación cuando nosotros ya hemos emitido un permiso de importación. Y así de igual forma hay sustancias que nosotros no controlamos acá, pero que, por ejemplo, en Sudamérica pueden ser controladas. Entonces, se hacen las constancias de no controlado para este tipo de medicamentos que ya la Convención sobre Estupefacientes ya lo establece. Cuando un estado parte no tiene, no tiene esta sustancia como controlada, pues tiene que emitir un documento que así lo establezca. Y por eso se emiten las constancias de no controlado. Bueno, acá tenemos ya los reportes de venta y consumo mensual, que son los que ocupan todos los establecimientos em, para poder reportar a la DNM y que es importante para que nosotros tengamos y podamos reportar disponibilidad. Acá hay un ejemplo del libro Excel que actualmente nos encontramos usando. Y acá está de forma general, este libro Excel puede variar un poco de acuerdo al tipo del establecimiento. Por ejemplo, esta pantalla que vemos acá es
para un botiquín, donde tiene que establecer o reportarnos qué médico realizó la prescripción y, bueno, las generales del paciente a quien se entregó este medicamento. Y se encuentra separado en si es ingreso o egreso. Podemos ver ahí que los tipos de transacción posibles están la receta, el documento que puede existir como respaldo está la receta, la transferencia, la devolución y la destrucción. Es importante aclarar en esta parte de que la inmovilización no representa un descargo del inventario, sino que debe tenerse en cuenta de que este medicamento o materia prima debe descargarse del inventario hasta que ésta ya no forma parte de lo que está en el establecimiento, es decir, cuando ya se realizó su destrucción y mediante esta acta se va a respaldar que eso ya se dio de baja del inventario. Otros procesos que nosotros realizamos son las verificaciones de pesadas de materia prima para fabricación de productos controlados. Es decir, cuando el regulado así nos lo requiere, se envía compañeros de la DNM para que vayan a verificar de que si van a pesar 10 gramos, si se pesó más, se pesó menos y que esto pues quede, debidamente documentado a través del acta para que lo puedan descargar en el libro. También en esta parte hacemos verificaciones de ingreso de materias primas. Por ejemplo, este, la materia prima rotulaba 500 gramos, por ejemplo, pero este es un proceso a la fecha opcional. Los regulados nos requieren que les hagamos la verificación de ingreso y pues se va a verificar si realmente este envase contenía 500 o más o menos gramos, ¿verdad? Y para que de esa forma ustedes lo puedan cargar también en su libro. Y bueno, tenemos las verificaciones de inmovilización o destrucción. La destrucción la pueden solicitar la autorización tanto si tienen establecido un proceso interno para hacerlo o si se va a contratar un tercero para que lo pueda hacer. Que actualmente hay ciertas empresas que están prestando este servicio, como son Mides, Holcim y la empresa, si no me equivoco, es Ecosólidos. Em, em, Sobre esto mencionar de que si de los requisitos se encuentra para la destrucción es la solicitud, ¿verdad? Que tenemos un formato disponible en la página web, pero de acuerdo a la ley de procedimientos administrativos, si la solicitud contiene todos los datos necesarios, pues también se puede validar. Y pues el requisito varía. Si ustedes van a hacer la destrucción, nos tienen que presentar la marcha analítica para hacerlo y evidenciar de que esto pues va a ser amigable con el medio ambiente y que la sustancia activa no se podrá recuperar. Y si no, pues de las empresas que ya se tienen identificadas, únicamente se nos anexa el acuerdo comercial que tienen con ellos para realizar esta destrucción, para que ésta pueda ser autorizada. Respecto de la inmovilización, se recomienda de cuando un producto esté vencido o averiado, lo puedan requerir su inmovilización para evitar cualquier inconveniente, ¿no? Que pudiera darse una desviación de que, aunque esté vencido, este medicamento siempre para fines ilícitos puede ser útil. Entonces se recomienda que nos soliciten la inmovilización. Las autorizaciones de transferencia de medicamento controlado. Y bueno, tenemos también las normas antes mencionadas, dan la facultad a la DNM de las recetas especiales para pacientes crónicos. Estas pueden ser posfechadas o pueden ser posfechadas hasta por 90 días. Es decir, que el médico la emite em,
emite todas el 12 de enero, por ejemplo, pero una va a aparecer al paciente hasta el 12 de febrero y la otra hasta el 12 de marzo. Quizás en esta parte hacer una recomendación a las farmacias de que cuando identifiquen así que un paciente tiene disponible 3 recetas, por ejemplo, de un mismo medicamento, tengan la precaución de descargar la que está vigente en ese momento. Hemos tenido casos frecuentes de que se está descargando la receta posfechada, es decir, la que se emitió con fecha de vigencia a partir del 12 de febrero y se despachó el 18 de enero de 2023. Entonces nos toca hacer un cambio ahí a nivel de sistema para evitar inconsistencia tanto en historial de consumo del paciente como de la farmacia. Y pues que sería observable en el caso se realice cuando se realiza la revisión del libro de controlados de esta farmacia. Y bueno, tenemos también la cuota de estupefacientes, que esta generalmente se ocupa y es autorizada por el director ejecutivo de la dirección. Em, Cuando un paciente en estado terminal o puede ser otra situación, pero el caso más común es cuando va a haber un alto consumo, por ejemplo, de morfina, midazolam, para mantenerse dado al paciente en su fase terminal, ¿verdad? Y ampliamente este concepto está aumentando ahora que el sistema de salud está cubriendo los cuidados paliativos, está ampliándose el servicio de salud en esta parte. Y bueno, tenemos también los procedimientos para realización de auditorías, que se refieren a las inspecciones em, a demanda o de oficio. Y bueno, finalmente, solo mencionar de que este es un trabajo articulado entre diferentes instituciones del Estado. Está DNM, que ve la parte de la autorización de comercio de medicamentos y la parte administrativa. La División Antinarcóticos, que se encarga de investigar y también de verificar el cumplimiento de la norma para prevenir la desviación a fines ilícitos. Aduanas, Fiscalía en el caso de que hace la investigación y de forma general la Comisión Nacional Antidrogas, que la DNM es parte de ella. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su ponencia, licenciado Eric Palacios. Muy ilustrativa, muy detallada su participación. En estos momentos, estimados participantes, entramos a la etapa de evaluación. Vamos a publicar en el chat el enlace de evaluación de esta ponencia, para lo cual vamos a brindar 5 minutos a fin de que puedan completarla. Agradeceremos su retroalimentación, que nos compartan temas de interés para los próximos webinars. Esto es un insumo importante para todas las instituciones que queremos dar información para los usuarios y así como sus datos de contacto para invitarles siempre a estas capacitaciones que son de muy importancia para poder estar actualizado. Posteriormente estaremos entrando a la sección de preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces, estamos ahí a la espera y agradecemos siempre al licenciado Eric Palacios por su ponencia. Gracias. Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Bajo la metodología, una pregunta para su posterior respuesta. Asimismo, notificarles que estamos compartiendo en el link donde vamos a subir o estamos subiendo todos los webinars
que se están dando en el marco del comité CIFACIL, ¿verdad? Para que ustedes tengan a la vista esta información. Primera pregunta. Dinora Vigil, licenciado, nos consulta. Buenos días. Con respecto a una devolución mal procesada por parte de NM, ¿dónde se debe notificar y cuánto tiempo demora la modificación? La pregunta obedece a que realicé una solicitud de enmienda, era por 5 parches. Era por 5 parches de un producto y la validaron para un parche, quedan 4 en existencia. El pasado 15 de junio, al correo trámite de estupefacientes, se hizo la solicitud y quedó a la espera de la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Me comentan los compañeros al respecto de esta consulta bien específica de que ya fue resuelta y se le envió el seguimiento a la licenciada Dinora Vigil por correo electrónico. Muchas gracias por la respuesta, licenciado. Siguiente consulta. David Guandique nos pregunta, ¿existe límite de unidades a dispensar en recetas para uso profesional? Gracias. En esta parte sobre la regulación de las recetas de uso profesional, se encuentra establecida en el reglamento de estupefacientes en la sección correspondiente a prescripción y dispensación. Em, lo que el médico adquiere para uso profesional es, él posteriormente sí debe realizarnos un reporte a la DNM debidamente detallado de en qué utilizó este medicamento. Pues, y también se menciona de que debe ser el necesario para iniciar un esquema de tratamiento con un paciente, es decir, si llegó a su consultorio, tiene que tener el medicamento necesario, por ejemplo, para que él pueda llegar ya a un establecimiento de salud que presta de servicios de salud más especializados. Pero así textualmente no se menciona una cantidad específica, sino que dice que tiene que ser el medicamento necesario para que el médico pueda iniciar un tratamiento a un paciente. Y pues entiendo cuando se estableció la norma no se puso así una cantidad en específico porque para cada medicamento puede ser diferente. Entonces, si se establecía una cantidad 2, por ejemplo, esto podría ser un poco o no cumplir con lo que puede necesitar un paciente para su tratamiento. Ok, muchas gracias, licenciado. A ver, tenemos la siguiente consulta. Mónica Beatriz Fuentes de Mena nos consulta. Buenos días. Mi consulta es referente a una exportación de un producto veterinario catalogado como precursor químico ergonovina, destino Honduras, en donde no es un producto controlado, por lo que no nos pueden extender un permiso de importación. ¿Qué documento es el que DNM requiere para poder tramitar esta exportación, licenciado? Si el producto en este caso no es controlado en el estado importador, de forma general, debe emitirle un documento que así lo establezca, que no es controlado. Y pues Ok. ese es perdón, es el que debidamente se va a legalizar a través de la apostilla o la consularización y se va a presentar a la DNM como respaldo para la autorización de exportación. Ok, muchas gracias, licenciado. Ricardo Reyes nos consulta. Buen día. Para el caso de los importadores que el manejo de sus productos es precursores químicos, por ejemplo, tolueno, la previsión anual no aplicaría, es decir, solo aplica para estupefacientes.
De acuerdo a la normativa nacional, para todos los tipos de sustancias controladas debe presentarse una previsión de importación. Ok, muchas gracias. Ana Herrera nos consulta. Hola, buen día. ¿Cuáles son las aduanas permitidas para ingresar si la movilidad es terrestre? Tal vez ahí nos las puede notificar. Entiendo que puso usted un documento, licenciado. Sí, lo coloqué en el chat porque bien frecuentemente nos preguntan por este documento y pues si nos lo solicitan también por correo se los podemos proporcionar, ya que no es un documento directamente de DNM, ¿verdad? Pero para poder apoyarles, si lo tenemos a la mano, se los podemos compartir. Es un acuerdo del 2011 de la Comisión Nacional Antidrogas y ahí se establecen las aduanas terrestres, las cuales son la frontera terrestre de Anguiatú, la Achadura y el Amatillo. Y bueno, ahí se establecen los otros dos áreas de entrada que tenemos. El aéreo es anteriormente como Lapa, hoy es el aeropuerto de Monseñor Romero y el puerto de Acajutla. Muchas gracias, licenciado, por la información. A ver, Edwin Ortiz nos consulta. Hablando de productos químicos, tengo mi certificación de inscripción de producto químico como no controlado. Es la constancia de no controlado que menciona un documento diferente a ese y si es diferente, ¿cómo se solicita? Son documentos diferentes. Para la solicitud de constancia de no controlado, se nos debe remitir a trámites estupefacientes un escrito simple en el donde nos soliciten la constancia de no controlado y el pago del arancel correspondiente, que para productos eh, terminados y para productos farmacéuticos en general es del valor de $10 según el artículo 7 del decreto legislativo 417. Y para productos químicos se aplica el arancel del artículo 27 de la norma antes mencionada. Ok, muchas gracias. Reina Montano nos consulta, licenciado. A ver, esta pregunta es así. Buenos días, nosotros somos importadores de refrigerantes de aire acondicionados. Tengo permisos para importar. Esos permisos se tienen que renovar cada año con ustedes. Si no me equivoco, por la experiencia, los refrigerantes no aplican a la regulación como producto controlado de la unidad de estupefacientes por el tipo de sustancias que corresponden. No es el tema de la reunión, pero sí me gustaría aclarar de que si el producto ha sido clasificado como no controlado, el regulado únicamente debe cumplir para cada importación, pues haber cancelado la anualidad del importador, es decir, estar inscrito solvente y tramitar la autorización de importación para cada factura que corresponde a través de CIEX, cuando es un producto no controlado. Ok, licenciado, muchas gracias por la respuesta. A ver, Denis Membreño nos consulta. Buenos días, mi nombre es Denis Canales y tengo la siguiente consulta. ¿Los permisos de importación de precursores químicos se continúan solicitando a través de gestor documental? Sí, actualmente los permisos de importación de cualquier tipo de sustancia controlada, o de exportación se continúan tramitando a través del gestor documental de CIEX. Y si es necesario el visado de factura para el caso de importación, eh, una vez emitido el permiso de importación, debe ingresarse la solicitud a través del sistema de facilitación de comercio exterior. Perfecto, muchas gracias, licenciado. A ver, Claudia nos consulta. Los medicamentos controlados en presentación de ampolla pueden ser prescritas en su dosificación de manera parcial. Es decir, por ejemplo, de 2 milímetros de una ampolla solo cumplieron 1 milímetro.
Ahorita estoy leyendo la pregunta para lograrla comprender. Ajá, esto debe aclararse en la prescripción del médico y en el consumo que se realizó. Por diversas razones, pues solo se le completó el consumo de 1 ml y pues tiene que evidenciarse de que esto quedó ya inutilizable, ¿verdad? Más si es una ampolla de esas que no se puede recuperar o resguardar el medicamento. Si es uno de esos de los viales que se pueden tomar varias dosis, pues sí se puede realizar la prescripción como ella lo establece. Ok, muchas gracias, licenciado. Priscila Sevillano nos consulta. Buenos días. Tengo dos consultas con respecto al tema de inmovilización. La primera, aplica para precursores químicos en industria de productos higiénicos. Y segunda, ¿cuál es el artículo en la base legal para solicitar la inmovilización? Muchas gracias. Para la pregunta número 1, aplica para todos los productos que tengan, que se han sido clasificados como controlados por la unidad de estupefacientes. Y respecto de la pregunta número 2, esto se encuentra normado en el artículo 91, 92 del reglamento de estupefacientes. Ok, muchas gracias. A ver, Rosibel Ayala de Saavedra nos pregunta. Buen día, disculpen, ¿el registro de los productos químicos tiene vencimiento? ¿Cada cuánto tiempo es de renovar si vence? Los productos químicos, de acuerdo a la normativa vigente, no tienen fecha de vencimiento, su inscripción. Ok, muchas gracias. A ver, Salvador nos consulta. Buenos días, ¿cuánto tiempo antes se puede comenzar a tramitar la renovación del sistema para el manejo de sustancias y productos controlados de droguería? Debe realizarse en el último mes de vigencia de la autorización previa. Ok, muchas gracias. Ana Ramos nos consulta. Buenos días. Actualmente llega a farmacia muchas recetas de hospitales sin marca de producto, solo con principio activo. Los médicos dicen que si ellos no tienen existencia en hospital y no saben qué marca tiene la farmacia, es válido que coloquemos en la parte de atrás la receta física, la marca despachada. No es válido porque no es lo que se encuentra establecido en la ley de medicamentos y el reglamento de estupefacientes. Em, Ahí está claramente en el artículo 21, si no me equivoco, que no colocar el nombre comercial únicamente aplica para los hospitales cuando esa receta va a utilizarse dentro de ese establecimiento. Pero si la receta va a salir del hospital, el médico tiene que establecer la especie del medicamento, si no esa receta no puede dispensarse. Porque si lo que usted me menciona de que ustedes van a colocar que le despacharon, es que ustedes están tomando una decisión diferente a lo que dice el médico y eso ya lo verificamos em, en una lámina que presentamos por ahí, que el artículo 40 de la ley de actividades relativas a las drogas establece, establece una penalidad para cuando alguien diferente a un médico realiza cambios en la prescripción. En este caso, y para concluir, el médico debe establecer el nombre comercial y nombre genérico del medicamento a prescribir. Si no, la receta no debería de dispensarse hasta que cumpla con lo que establece la norma. Ok, muchas gracias por la ampliación de la información.
Licenciado, fíjese que también tenemos una ampliación de Claudia que nos decía, y la constancia del por qué solo cumplió una parte de la ampolla, el médico lo debe dejar por escrito en el expediente clínico del paciente o en la receta retenida. En la prescripción, es decir, en las recetas retenidas. La receta, de acuerdo a la norma, posteriormente formará parte del expediente clínico del paciente. Por eso las recetas se emiten en original, duplicado y triplicado. El triplicado es para DNM, el original es para el paciente y que pues lo puedan entregar ya sea en el botiquín o en la farmacia y va a quedar como respaldo de la dispensación realizada. Y el duplicado que va a formar parte del expediente del paciente, porque ahí cuando se hacen investigaciones, ahí se verifica de que la prescripción y el consumo ha sido efectivamente para el tratamiento del diagnóstico del paciente. Ok, muchas gracias. A ver, Marta de Morales nos consulta. Buenos días. ¿Cómo se deberá solicitar la previsión en los casos en que es primera vez que van a comercializar los productos en el país y en caso que el distribuidor esté en proceso de autorización para distribuir productos controlados? Eh, Vaya, sobre esta pregunta quizá voy a dividir mi respuesta en dos partes. Para la autorización de previsión, existen ciertos requisitos que se deben cumplir. Uno es de que el establecimiento que lo solicita ya se encuentre autorizado por la DNM y que tenga autorización para el manejo de productos y sustancias controladas. Es decir, solicitar la previsión es un proceso posterior a, a obtener la autorización o puede presentarse de ambas formas, es forma simultánea de acuerdo a la ley de procedimientos administrativos, pero se le brindará una respuesta una vez exista resultados sobre la autorización para manejo de productos y sustancias controladas. Respecto de cómo se nos va a solicitar, pueden ser dos opciones. Si es previsión para el próximo año, debió remitirse a más tardar el 31 de mayo. Y si es para este año, debió presentarse a más tardar en mayo de 2022. Estamos hablando de que ambos casos nos referimos a una previsión extemporánea porque ya está fuera de tiempo. Entonces nos tiene que enviar la solicitud que está disponible en nuestra página web al correo de trámites.estupefacientes@medicamentos.gov.sv. Lo coloqué en el chat y pues debe ampliarse sobre el motivo de la previsión extemporánea, tal cual lo mencionábamos previamente. Si es para el caso de precursores químicos, no lo mencioné porque estamos enfocados en medicamentos, pero si son precursores de uso industrial, pues se deben presentar las necesidades que ustedes tienen como empresa para poderlo validar y autorizarles. Bueno, muchas gracias, licenciado, por su respuesta. Como cierre, agradecemos de parte del Ministerio de Economía al licenciado Eric Alfonso Palacios Varillas por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, en la cual se ha impartido contenido de suma importancia. Hablamos sobre el marco legal, sobre las convenciones de 1961 y el protocolo de modificación de 1972, el convenio de las Naciones Unidas, hablamos de los conceptos útiles sobre los diferentes conceptos de estupefacientes, psicotrópicos, agregados, precursor químico, hablamos sobre el tema dispensación, observaciones frecuentes, ¿verdad? Que teníamos a veces que no hay claridad en lo declarado. Hablamos de las prescripciones en línea, donde pueden identificar el historial de un paciente. Me parece interesante que a través de su DUE poder conocer cuál ha sido su historial de consumo, ¿verdad? Hablamos también de los requisitos de importación y expo,
la base legal, hablamos de las previsiones del país, ¿verdad? Donde utilizamos el método de consumo y sus variantes, los reportes de venta, hablamos sobre el tema de línea, cómo se puede mejorar y cómo se controla también la parte de la comercialización, las otras autorizaciones, donde hablábamos de verificaciones de pesada de materia prima, de inmovilización de libros de cómo se descargan los libros de controlados. Hablamos de ese trabajo en equipo que estamos haciendo dentro de las instituciones, cuando hablamos de la DNM, la división de la DAM, aduana y la fiscalía. Ha sido mucha información, la cual, como se decía, pues han sido bastante amplia y, por supuesto, invitarlos siempre a que en el chat de aquí, en el canal que nosotros le ponemos, vamos a poder tener a disposición todos estos videos que van a ser de mucha importancia. Y de igual manera agradecemos a cada uno de todos los que nos acompañaron hasta el final de este webinar, ¿verdad? Invitándolos a que nos acompañen el día jueves, 6 de julio, al webinar titulado Principios básicos para evaluar la calidad microbiológica de productos farmacéuticos, lo cual va a estar muy interesante, siempre con los compañeros y amigos de la Dirección Nacional de Medicamentos. Esperamos nos puedan acompañar. Tengan todos muy buenos días y bendiciones.